¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 1 de Politeia, espacio de reflexión sobre la historia, la economía, la cultura, la sociedad y muchos temas más. El título de nuestro primer episodio ¿Es malo ser un dictador? Caso El Salvador. Para comenzar, vamos a hablar del presidente de El Salvador, que es Nayib Bukele. Es un político y empresario que ha sido mandatario desde el 1 de junio del 2019. Nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Ha tenido varios puestos de relevancia como alcalde de Nuevo Cuscatlán y también del San Salvador. El estilo de gobierno de Bukele ha sido descrito como populista y autoritario. Ha implementado políticas de seguridad muy controvertida, sobre todo para organismos internacionales, pero que de alguna manera han dado resultados positivos. A pesar de su popularidad en ciertos sectores, Bukele enfrenta cuestionamientos sobre el respeto del Estado de Derecho y la libertad de expresión en El Salvador. Para ir comenzando con el análisis de este tema, vamos a iniciar con dos conceptos que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, el de dictador. Muchas veces a Bukele se le ha dicho que es un dictador. Según esta concepción o este significado lo sacamos de la Real Academia de la Lengua Española y dice así: en la época moderna, un dictador es una persona que se arroja o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Entonces, ese sería el concepto de dictador. Bukele, para hacer frente a las maras, a las pandillas en El Salvador, se basó en una figura legal que estaba en la Constitución de El Salvador, que se llama el régimen de excepción. ¿Qué significa régimen de excepción? Vamos también a sacar este concepto de la Real Academia de la Lengua y dice: es una situación extraordinaria, a menudo legalmente definida, en lo que un Estado puede tomar medidas extraordinarias para responder a una emergencia o crisis que amenaza el orden constitucional. Este régimen implica la suspensión o limitación de ciertas garantías constitucionales y puede durar un periodo limitado. ¿A qué se refiere con esto el concepto de estado de excepción o régimen de excepción? Se refiere a que el presidente de un país puede tener atribuciones especiales a las que ya le confiere la Constitución para hacer frente a una situación de emergencia. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele, dentro de su plan territorial, lo que hizo fue, con este régimen de excepción, es que él pudo detener a todos los miembros de las maras sin una orden de detención emitida por un juez. ¿Por qué no? ¿Por qué no era necesaria la orden? Porque en el estado de excepción, precisamente lo que se buscaba era que ante una situación de emergencia, pues a utilizar medidas de emergencia, dentro de las cuales era precisamente detener a los mareros sin necesidad de una orden judicial. Bukele es, sin duda, un mandatario con ciertas características que lo hacen muy especial. Ya que dilucidamos estos dos conceptos que nos van a ayudar para entender lo que está pasando en El Salvador, podemos, por ejemplo, dar algunos indicadores que a partir de que Bukele toma el poder, por ejemplo, a partir de mayo del 2025, la tasa de aprobación del presidente es del
del 90.5% de aprobación. La fuente es Carlos Pena, el encuestador Carlos Pena. También El Salvador ha mostrado indicadores de seguridad muy buenos. Por ejemplo, que según la percepción de los salvadoreños, su percepción de seguridad es positiva del 88% de la población que vive en El Salvador. Entonces, esto es muy importante, porque dentro de los países, la percepción que tengan sus ciudadanos sobre su seguridad, pues es lo más importante. También hay un indicador que, por ejemplo, dice que El Salvador al día de hoy tiene 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es algo muy importante y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en El Salvador, antes de que llegara Bukele, más o menos en el 2019, el índice que tenía El Salvador era de 101 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando que casi el 1000% se redujo el índice de homicidios en El Salvador. Entonces, esto lo convierte en el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos en Latinoamérica es el país más seguro ahorita de los países que conformamos América. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Según la percepción afuera de El Salvador o de la República de El Salvador, es que el presidente ha concentrado un poder muy grande en sus manos, y esta percepción de fuera lo que hace es criticar al gobierno, decir que es un presidente que tiene en exceso poder, pero la percepción de la gente en El Salvador manifiesta lo contrario. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los indicadores de aprobación del gobierno son arriba del 90%. O sea, lo hace el presidente, al menos en América, más popular o más querido por sus habitantes en toda América, y yo creo que de los primeros del mundo. También, ¿qué apoya a esta situación? Pues que el presidente Bukele convirtió a un país extremadamente inseguro en un país extremadamente seguro, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Cuando un país es seguro, llegan inversiones, la gente tiene confianza para hacer cosas, para emprender cosas. Entonces, lo que podemos concluir, al menos en el caso específico de El Salvador, es que el gobierno de Nayib Bukele ha sido exitoso, aún a pesar de las críticas que especialmente vienen del exterior sobre sus métodos, el contexto histórico que tenían, el país, el estilo de ejercer el poder. Fue benéfico. Esta situación me recuerda, por ejemplo, aquí en México cuando se da la independencia de México, hubo un periodo muy violento en México, de mucha sangre, de mucha inestabilidad, de mucha miseria y mucha pobreza, porque grupos del norte, del sur, del centro del país se peleaban el poder, y eran grupos lo suficientemente grandes como para generar problemas, pero no eran lo suficientemente grandes para someter a los otros grupos. Esto generaba una inestabilidad muy grande. ¿Qué pasó? Llegó al poder un general llamado Porfirio Díaz, fuerte, de mano dura, que utilizó el poder y sometió a esos grupos. Obviamente los sometió por la fuerza. Entonces, al tener la fuerza suficiente para poder someterlos, por fin México tuvo una cabeza fuerte que dio una dirección de país, nos dio una identidad de país, sometió a esos grupos pequeños que generaban violencia
y por fin México empezó a existir como país e incluso empezó a crecer como país, tanto económicamente, políticamente y socialmente. Entonces, esto me recuerda a Porfirio Díaz, trasladándolo ahorita a Nayib Bukele en El Salvador, y nos demuestra que no necesariamente un gobierno fuerte que utiliza la fuerza, toda la fuerza del Estado para conseguir los objetivos, puede ser que sea algo negativo. Nos hemos dado cuenta que al menos en estos dos casos en específico, por ejemplo, Porfirio Díaz, en después de la independencia, y también Nayib Bukele en la época actual, pudieron sacar a sus países del contexto violento que generaba, en este caso, por ejemplo, en El Salvador, las pandillas, que eran lo suficientemente fuertes para retar al gobierno, pero que al mismo tiempo no eran lo suficientemente fuertes como para poder quitarlo, y esto generaba un clima de inestabilidad. Yo me quedo con una reflexión que hizo una persona que yo admiro mucho, se llama Diego Rusarín, que no necesariamente un gobierno de hombre fuerte no necesariamente tiene que ser malo. ¿Por qué no? Porque ya vimos las circunstancias, el contexto, nos puede solicitar precisamente ese hombre fuerte o ese hombre pues que utiliza el poder. Y estoy hablando de hombre no como género, estoy hablando de hombre como raza. Puede ser una mujer o puede ser un hombre. Aquí estamos hablando como género, como raza, un hombre o una mujer. Puede utilizar el poder de una forma fuerte, de una forma contundente para poder amalgamar todas esas cosas que están dispersas y darles un recorrido, un entorno o un camino en común. Yo me quedo con lo positivo de Nayib Bukele. Seguramente habrá cosas que no sean tan positivas, pero me quedo y me despido de ustedes con una frase que nos dio Maquiavelo, que mucha gente dice que no la hizo Maquiavelo, pero yo quiero pensar que sí la hizo. Maquiavelo decía que no importa los medios para conseguir los fines. Obviamente los medios tienen que ser lícitos, porque si nos vamos a medios no lícitos, pues yo creo que nos meteríamos en un problema. Alguna vez Nayib Bukele dijo, cuando le reclamaban que no respetaba los derechos humanos de los detenidos o de las maras o de los pandilleros, y una vez declaró él que se le hace muy curioso cómo los organismos internacionales se preocupan de los derechos humanos de los pandilleros y de los delincuentes, y cómo esos mismos organismos internacionales no se preocuparon por los derechos humanos de las víctimas de esos delincuentes. Me quedo con eso. Les agradezco su atención. Nos estaremos viendo por este medio. Que tengan una bonita noche. Veo sus comentarios, sus retroalimentaciones en las redes y espero tener contacto con ustedes. Que tengan una bonita noche.